Hoy vamos a entrar en el capítulo 10 del libro, en el que vamos a tratar algunas características peculiares del Pentateuco. Cuando decimos peculiares, lo que estamos diciendo es que hay cosas que se descubren dentro de lo que es la redacción del Pentateuco que no están en otras partes, sino que son específicas del contenido de esos 5 libros. ¿Eh? Si nosotros consideramos el Pentateuco como una composición hecha a partir de 5 libros, pero también, como sabemos, por varios documentos, ya vista el levítico, el sacerdotal, el deuteronomista y también los fragmentos, nos damos cuenta que el Pentateuco es una obra que abarca 187 capítulos. Es decir, 50 en el libro de Génesis, 40 en el Éxodo, 27 en Levíticos, 36 en Número y 34 en Deuteronomio. Es decir, todo eso, y quizás aquí tendríamos que agregar aquellos capítulos que decíamos que podían formar parte del Hexateuco. ¿Os acordáis? Los de Josué y algunos de Jueces. Pero, digamos, como no estamos estudiando el Hexateuco, sino el Pentateuco, pues no vamos a entrar en ese tema. Estos 5 libros, que son únicos, contienen además aspectos que no se encuentran en otros libros del Antiguo Testamento. Por ello vamos a ver algunas de las cosas más importantes. Una de las primeras es las declaraciones de la obra salvífica de Dios. Luego, otra de las peculiaridades es el uso de los nombres de Dios, el uso del tiempo y de los años, los anacronismos de los escritores, las repeticiones de relatos, los toledot o genealogía y la inclusión de leyes. Y vamos a empezar hablando un poco acerca de lo que es las declaraciones de la obra salvífica de Dios. Al ver que el Pentateuco es una obra que es una redacción, una recopilación de materiales, nos damos cuenta que a lo largo de todo el Pentateuco se van haciendo una serie de declaraciones que hablan acerca de cómo el plan de Dios ha sido salvar a un pueblo. Entonces, digamos, encontramos la declaración de Deuteronomio 26, especialmente los versículos 5 al 9, en el que todo israelita debía pronunciarlo al acercarse a ofrecer las primicias al santuario. Y tenían que decir: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad y hayas tomado posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que saques de la tierra que Jehová tu Dios te da, las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios haya escogido para habitar allí su nombre. Vendrá el sacerdote que haya en aquellos días y le dirá: reconozco hoy ante Jehová tu Dios que yo he entrado en la tierra de Canaán, en la tierra que Jehová juró a nuestros padres que nos daría. El sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. Aquí viene la declaración salvífica. Un arameo errante fue mi padre. Él descendió a Egipto y vivió allí con unos pocos hombres, y así llegó a ser una nación grande, fuerte y poderosa. Los egipcios nos maltrataron, nos afligieron e impusieron sobre nosotros dura esclavitud. Pero clamamos a Jehová, Dios de nuestros padres, y Jehová escuchó nuestra voz. Vio nuestra aflicción, nuestro trabajo forzado y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo extendido, con gran terror, con señales y prodigios. Nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que fluye leche y miel. Y ahora, oh Jehová, he aquí traigo las primicias del fruto de la tierra que tú me has dado. Es decir, fijaos lo importante que era. Aquí, evidentemente, aquí ya se está hablando de que ya
había un santuario, había un único templo, que era el templo de Jerusalén, ¿no? Entonces, él dice, y ahora he aquí que yo traigo las primicias del fruto de la tierra que tú me has dado. Esto, como sabemos, está dentro del deuteronomista o la historia deuteronomista y nos remite al tiempo en que esa historia fue escrita, probablemente el tiempo de Ezequías, como ya dijimos. Esta misma declaración de fe y recordatorio de la obra salvadora de Dios, salvífica y salvadora es lo mismo, debía ser conservada por las generaciones siguientes. Y para ello, cuando se le entrega la Shema en el capítulo 6 del Deuteronomio, que todo judío debía recitar cada día y transmitirla a sus hijos, se le advierte de la siguiente manera. En el futuro, cuando tu hijo te pregunte diciendo ¿qué significan los testimonios, las leyes y los decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces responderás a tu hijo. Y aquí viene la declaración salvífica otra vez. Nosotros éramos esclavos del faraón en Egipto, pero Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo en Egipto señales y grandes prodigios contra el faraón y contra toda su familia entre nuestros propios ojos. Él nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y Jehová nos mandó que pusiéramos por obra todas estas leyes y que temiésemos a Jehová nuestro Dios, para que nos fueran bien todos los días y para conservarnos la vida como en el día de hoy. Y será para nosotros justicia si tenemos cuidado de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Y como prueba inequívoca de la relación entre el Pentateuco y el libro de Josué, os dais cuenta de lo que mencionábamos, de lo que se llamaba la historia deuteronomista, que también cogía parte del libro de Josué, que Fonrad unía para formar el Exarteuco. En el libro de Josué, durante el discurso final del capitán hebreo y a modo de testamento recordatorio, se le da al pueblo una amplia declaración de la obra que Dios había hecho con ellos a partir de Abraham. Leámoslo en Josué 24, del 2 al 13. Y Josué dijo a todo el pueblo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, vuestros padres, Taré, padre de Abraham y de Nacor, habitaron antiguamente al otro lado del río y sirvieron a otros dioses. Pero yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, lo traje por toda la tierra de Canaán, aumenté su descendencia y le di por hijo a Isaac. A Isaac le di por hijo a Jacob y a Esaú le di la región montañosa del Seir para que la poseyese, mientras que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Entonces envié a Moisés y a Aarón y castigué a Egipto de la manera como lo hice allí, y después os saqué. Saqué de Egipto a vuestros padres y vosotros llegasteis al mar. Los egipcios persiguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y jinetes. Entonces ellos clamaron a Jehová, y él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos años en el desierto y os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán. Ellos combatieron contra vosotros, pero yo los entregué en vuestra mano y poseísteis su tierra, porque yo los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y combatió contra Israel. Él mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese, pero yo no quise escuchar a Balaam. Antes bien, él os bendijo repetidamente y yo os libré de su mano. Después cruzasteis el Jordán y vinisteis a Jericó. Los señores de Jericó combatieron contra vosotros, así como también los amorreos, los fereceos, los cananeos, los heteos, los gergeseos, los heveos y los jebuseos, pero yo los entregué en vuestra mano. Envié delante de vosotros la avispa y ella echó de delante de vosotros a los dos reyes de los amorreos. Esto no fue con vuestra espada ni con vuestro arco. Yo os he dado una tierra por la cual vosotros no trabajasteis con dureza, unas ciudades que no edificasteis y en las cuales habitáis, y coméis de las viñas y de los olivares que no plantasteis. Es decir, qué bonito es descubrir que Dios va hablándole al pueblo a lo largo de todo el Pentateuco acerca de cómo se ha producido la salvación.
Es decir, ese planteamiento de irles recordando los distintos momentos en los cuales Dios ha estado ahí, salvándolos, sacándolos de los problemas, dándole oportunidad. Y a mí me gusta especialmente de esta declaración de Josué, ¿no? Esa forma en la que Dios le dice, os he dado una tierra por la que vosotros no habéis trabajado. ¿Sí? Y además no la habéis edificado y coméis de las viñas y de los olivares que no plantasteis. En otras palabras, todo lo que tenéis procede de mí. Amén. Entonces es importante entender esto. Había en todo ello un propósito muy claro de conseguir, y esto había que repetirlo. Es decir, el pueblo de Israel tenía una religión muy basada en la repetición. Es decir, los rituales judíos se basan en repetir lo que los antepasados habían dicho ya, ¿no? Y entonces aquí nos encontramos con que en todo esto se le van diciendo al pueblo de Israel que ellos tienen que repetir estas cosas continuamente a sus familias y a sus descendientes, para que no se olviden en ningún momento que no están ellos allí porque sean muy guapos, muy listos o sean muy fuertes, sino que están ellos allí porque Dios ha decidido salvarlos, liberarlos de Egipto y darle una nueva tierra que no merecían, porque se rebelaron contra Dios continuamente. Pero esta es una de las características que se ve en todo el Pentateuco, es que Dios les va recordando al pueblo de Israel que verdaderamente lo que tienen y lo que son es por la pura y la grande misericordia de Dios, ¿sí? Entonces eso es algo que debemos recordar. El segundo aspecto interesante y además único de lo que es el Pentateuco es el uso de las peculiaridades, el uso de los nombres de Dios. Es decir, que son una de las peculiaridades de dos de esos grandes documentos. ¿Sí? Entonces, como yo digo aquí, para ellos esto no representaba ningún problema porque ellos que leían hebreo, cuando llegaban a la lectura de ese texto, pues sabían, digamos, cuál era uno y cuál era otro, ¿no? Pero para nosotros, que digamos que lo leemos todo en versiones que todo es Dios, pues muchas veces tenemos la confusión, ¿no? Este uso de repetitivo, porque se da una y otra vez, en determinados capítulos hizo que desde la Edad Media se sospechara que esta forma característica de nombrar a Dios pertenecía a dos escritores diferentes, ¿eh? Lo que fue aceptándose gradualmente hasta que cristalizó en la aceptación de dos obras separadas dentro del Pentateuco, el documento yavista y el documento eloísta. Encontramos igualmente que el redactor de la historia deuteronomista, que ya ha superado la condenación que en otro tiempo existió para nombrar a Dios con el tetragramatón, las 4 letras de Yahvé, emplea continuamente este término para referirse a Dios en sus escritos, como se puede comprobar sin ninguna dificultad en la Biblia textual al leer todo el Deuteronomio o el libro de Josué. Por su parte, el redactor sacerdotal emplea frecuentemente el nombre Elohim. Es decir, si nos damos cuenta, como los dos documentos más antiguos nombraban a Dios como Yahvé o como Elohim, los documentos posteriores, digamos, siguieron esa línea. Unos escritores siguieron nombrando a Dios como Yahvé y otros lo siguieron nombrando como Elohim. Y entonces aquí nos encontramos con que este nombre, que fue en la época posexílica, es decir, después de volver del cautiverio, después del exilio, fue el más común. El nombre Elohim fue más común después que el primero, que el nombre Yahvé.
Es decir, fue el más común. Y el nombre Yahvé quedó relegado a ser empleado en la escritura, mientras que el nombre Elohim se empezó a utilizar mucho más en la forma coloquial. Cuando tú estabas hablando con alguien, tú decías, como Elohim nos dijo, como Elohim hizo cuando lo sacó de Egipto. Es decir, era la forma más empleada de hablar. Aunque ya lo indicamos al estudiar separadamente las distintas fuentes del Pentateuco, el nombre Jehová o Yahvé aparece en el documento yavista cerca de 800 veces, mientras que el documento eloísta, que es más corto, recoge más de 130 veces el término Elohim. Fijaos, es decir, que el documento yavista recoge ese nombre de Dios de las 4 letras del tetragramatón 800 veces, nada más y nada menos. Es decir, es una característica única. Eso no se da luego en ningún otro libro del Antiguo Testamento. Ni tampoco sucede lo mismo con el nombre de Elohim. Aquí, como veis, hay otra tabla en la cual podemos descubrir todas las veces, esto sí es real, si os acordáis, cuando vimos la otra tabla, mencionamos que, digamos, a veces era muy complicado definir esto, hasta aquí escribió un escritor y desde aquí escribió el otro, porque habían versículos en los cuales se mezclaban las dos fuentes y no se sabía muy bien separarlas. Pero en el caso de los nombres de Dios, sí tenemos claro en qué versículos aparecen. Y entonces, si os dais cuenta, aquí tenemos dentro de lo que son los distintos libros, todas las veces que aparece el nombre Yahvé y el nombre Elohim. Ahora, aquí tenemos que tener en cuenta una cosa. Hay aquí, digamos, 4 documentos. Aquí no estamos hablando solamente del documento yavista y del documento eloísta, sino que estamos hablando de los 4 documentos y de las veces en que aparece el nombre Yahvé o el nombre Elohim. En este caso, si os dais cuenta, pues en Génesis tenemos 164 veces Yahvé, en Éxodo tenemos 398 veces Yahvé, en Levítico tenemos 292 veces Yahvé, en Números tenemos 378 veces Yahvé y en Deuteronomio tenemos 536 veces Yahvé. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en todo el Pentateuco el nombre Yahvé aparece en 1768 ocasiones. El nombre de Yahweh. Sí, Yahvé. ¿Por qué uno dice Yahweh y otro? ¿Eso quién lo dice? Eso es la lectura que la gente hace de la W como U. Ya, es ¿Por decir, qué le ponen una W si es una V? no, es que no es una V. Una V es en español. Ajá. En hebreo es una W. Uh-huh. Entonces, o sea, la transcripción de la letra que aparece en el tetragramatón es una W. Una W. Entonces, Lo que sucede es que ya se ha simplificado y se ha puesto YHVH. Es la simplificación que se ha hecho dentro de la teología porque hay muchos idiomas que no tienen la W. Entonces era más fácil cambiarlo por la V que por cualquier otra letra. Entonces me tenía a mí un poco, ¿sabes? Porque sí. me tenía mucho porque los libros más o menos, la Biblia más o menos Sí, hebrea pone Yahweh. Sí, y sí. esta, pues, a mí me daría igual. Sí, claro, sí. Igual, pero... Sí, ninguna de las dos es correcta, porque hay que tener en cuenta que lo de las vocales no existía. Entonces,
es ahí, ¿no? Entonces, 1700 veces en el 1700 veces en todo el Pentateuco, ¿eh? 1728. Y luego Elohim aparece en todo el Pentateuco 717 veces. Otro dato interesante, estos son datos de estudio, ¿eh? De los 187 capítulos de los que consta el Pentateuco, el nombre Yahvé solamente faltan 22 de ellos. Es decir, que en 187 capítulos ese nombre específico aparece en prácticamente todos menos en 22. Fijaos si fue relevante, ¿eh? Esos capítulos en los que falta el nombre Yahvé se encuentran 17 en el libro del Génesis y 5 en Éxodo. Pero, es decir, en todos los capítulos de Números, Levítico y Deuteronomio sí está el nombre de Yahvé, ¿eh? En cambio, el nombre Elohim no aparece en 72 de los capítulos del Pentateuco, es decir, de los 187, en 72 no aparece. Y la distribución de capítulos en los que no aparece Elohim sería la siguiente. Hay 16 capítulos en Génesis que no pertenecen al documento elohista, ni tampoco a los sacerdotes que usaron el nombre Elohim después de la vuelta del cautiverio. En 14 capítulos en en Éxodo, 15 en Levítico y 26 en Número, y en el último capítulo del Deuteronomio tampoco aparece el nombre Elohim. Apenas hay 7 capítulos en todo el Pentateuco en los que no aparezca ninguno de los dos nombres. 5 están en Génesis y 2 dentro del Éxodo. Es decir, esto que algunos estudiosos y alguna gente expertos, pero que son un poco más conservadores, dicen, bueno, es que las características de los nombres de Dios no son una razón suficiente como para hablar de que hay documentos distintos. Es decir, solamente con este estudio ya se podría demostrar el valor y la solidez que tiene este estudio de las fuentes a lo largo de todo el Pentateuco. Porque, es decir, esto se va repitiendo una y otra vez y se va acumulando lo que es el material. Otro aspecto interesante de lo que es el libro del Pentateuco es cómo se emplean los tiempos y cómo se cuentan los años. ¿Eh? En todo el Pentateuco, pero de una manera especial en Génesis, uno de los factores que más resalta es el manejo del tiempo, que en estos libros es muy particular. Para que veamos la manera general en que se emplea el concepto tiempo en estos primeros 5 libros de la Biblia, debemos ser conscientes que según la cronología judía del Génesis, los años que recoge el Pentateuco desde la creación hasta la salida de Egipto son 2.666 años. Es decir, que desde Génesis 1 hasta Éxodo 12:40 se computaría ese total de años. En cambio, entre el Éxodo y la llegada a la llanura de Moab, apenas se abarca un periodo de 40 años. Y finalmente, Deuteronomio es prácticamente el relato de la despedida de Moisés en un solo día. Es decir, en Deuteronomio empieza el libro diciéndoles que Moisés llegó a los llanos de Moab y que allí se quiso despedir del pueblo. Y termina diciéndonos que Moisés murió. ¿No? Es decir, que el libro, si os dais cuenta, se va reduciendo como si dijésemos la lupa. Es como si pusiéramos la lupa sobre algo, ¿no? Entonces, al principio, digamos, el cómputo de años es muy grande, 2.600 según los judíos, 2.660 años, ¿no? Pero luego ya, digamos, en Éxodo se habla acerca de
lo que es un periodo de 40 años. Y en Deuteronomio ya se reduce todavía más y se pone el foco sobre el último discurso o los últimos discursos, porque no se tiene muy claro si fue un discurso continuado o fueron varios discursos recogidos luego en uno solo. Pero el libro de Deuteronomio pues empieza intentando referirnos ese tiempo y luego explicándonos que, es decir, que se despide Moisés para, digamos, ser retirado por Dios de en medio y que el pueblo pase, de los cuales van a pasar de los antiguos solamente 2. Observando el Pentateuco como un todo, que es la forma de estudiarlo de los últimos tiempos por los teólogos más abiertos, podríamos decir sin temor a equivocarnos que el redactor o compositores del Pentateuco en relación al tiempo van desde lo atemporal, es decir, cuando no existía, digamos, un calendario, cuando no existía el tiempo, no se puede fijar, esto pasó en el año tal, hasta, digamos, lo personal del último día de la vida del gran líder que fue Moisés. Entonces, esto es importante. Ahora, otra cosa que no podemos olvidar es que el concepto día que se emplea en el texto del Génesis 1 y que se aplica a las distintas etapas de la creación es el término hebreo yom, que implica sencillamente un periodo de tiempo con un principio y un final, ya que, como es sabido, no se podía estar hablando de un día solar de 24 horas porque el sol no aparece hasta el día cuarto de la creación. Es decir, si la creación está contada por días y un día es un periodo de tiempo que tiene un principio y un final, esos periodos no podían ser días porque para que fueran días tenía que existir el sol. Y el sol no se crea hasta el día cuarto. Luego, es decir, esos periodos tendrían que ser reconocidos como otra cosa. Y aquí es muy importante entenderlo porque a lo largo de todo el Pentateuco es la forma de hablar en que se cuentan los años, los días, los meses, es decir, todo tiene una manera de contarse completamente distinta. Por ejemplo, yo digo aquí que aunque del tema de los días de la creación nos ocuparemos con más detalle en la obra que estudiaremos sobre el Génesis, basta indicar por el momento lo que señalan Harry y Archer en su monumental obra sobre el texto hebreo cuando comentan. Se reconoce, por supuesto, que el término día puede ser usado en hebreo con diferentes variaciones. Puede tener hasta 5 significados. Un periodo de luz, un periodo de 24 horas, un periodo indeterminado, un punto en el tiempo, un año. El contexto determina cuál de ellos prefería o pretendía el autor. Es decir, que yom es una palabra hebrea que tiene distintos usos a lo largo del Pentateuco. Y un tercer aspecto que da mucho peso en cuanto al manejo del tiempo dentro del Pentateuco lo encontramos en las longevas edades que se le asignan a los personajes bíblicos antes del diluvio y cómo se va reduciendo esa edad a partir de ese momento. Así, en el capítulo 5 de Génesis, a Adán se le computan 930 años de vida. A Set se le otorgan 912 años. Enos vive 905 años. A su hijo Cainán se le asignan 910 años de vida. A Mahalaleel se le dan 895. A Jared, 962. A Enoc, porque fue llevado al cielo para que no lo mataran sus contemporáneos, estuvo sobre la tierra 365. Fijaos la diferencia, todos los demás pasan de los 900 o están por ahí. Pero el caso de Enoc, que fue arrebatado, ese es distinto. Y a Matusalén,
que en teoría murió el mismo año en que vino el diluvio, se le asigna la edad más larga, 969 años. Como vemos, casi todos los personajes antediluvianos, es decir, anteriores al diluvio, y que eran importantes, vivieron según el Pentateuco alrededor de 1000 años. 1000 años. Esto fue un motivo de reflexión muy significativo acerca de cómo computaron el tiempo los escritores de los primeros 5 de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia. Uno de los que prestó bastante atención al tema fue este hombre del que ya hemos hablado mucho, Gerhard von Rad. Y él dice, estas edades tan avanzadas provocan sincronismos e interferencias muy notables. Adán vivió el nacimiento de Lamec, es decir, fue coetáneo del 9º miembro de la genealogía. Set vivía cuando Enoc fue arrebatado y murió poco antes del nacimiento de Noé. Lamec vivió al primer muerto de la humanidad. Adán, es decir, cuando murió Adán. Noé sobrevivió a Nahor, que era el abuelo, o Nacor, que era el abuelo de Abraham, y murió cuando ya Abraham tenía 60 años. Sem, hijo de Noé, sobrevivió incluso a Abraham y vivía cuando Esaú y Jacob ya habían nacido. Es decir, a veces nosotros leemos la Biblia y nos parece que los personajes van desapareciendo porque ya no se cuenta nada importante de ellos. Pero esa gente seguían vivos y seguían teniendo influencia sobre, sus generaciones. En este caso, pues como vemos, hubieron muchos personajes antiguos que fueron contemporáneos de otros muchos personajes importantes. A pesar de que esto lo trataremos con mucho más detalle, digamos que hay aquí un dato que es interesante y que ha dado mucho que hablar dentro de lo que es el estudio bíblico. Por ejemplo, un estudioso de la arqueología antigua, que se llamó Lawrence Boat, encontró en Mesopotamia que el texto de Génesis toma prestado muchas referencias de las antiguas tradiciones semitas. Y en este sentido, muy clarificadora su aportación cuando indica que la lista de los reyes sumerios menciona a los anteriores y a los posteriores al diluvio, con Eridu como el primero que ostentó el reino y Kish como el primero del diluvio. Dice, antes del diluvio, 5 ciudades, 8 reyes que reinaron 241.200 años, y después del diluvio, 12 reyes que reinaron 2.130 años. Es decir, fijaos si cambian las cantidades y cómo se cuentan los años en esa época. Es decir, como indica Félix García, que es otro teólogo importante, la enorme extensión del tiempo narrado en Génesis se corresponde con su carácter mítico y legendario. Buena prueba de ello es la longevidad excepcional atribuida a los antepasados de la humanidad, que se va acortando a medida que se acercan a la historia. Antes del diluvio, los seres humanos vivían entre 969 y 777 años. Se exceptúa Enoc, del que no se dice que haya muerto. Después del diluvio viven entre 600 y 205. Y a partir de Abraham, entre 200 y 100. Es decir, nos damos cuenta que conforme se van acercando a lo que se llama el periodo histórico, que empieza con Abraham, es decir, las fechas se van ajustando más a la realidad. Hasta entonces, como casi todo se basaba en la transmisión oral y en el contarse las historias y las leyendas, pasarlas de generación a generación, pues los años que vivían se agrandaban y se decían, no, es que vivió 1000 años. Vivir 1000 años era lo normal en una época, ¿entendemos? Pero en realidad no eran 1000 años, era una manera de contar los años, digamos que no era como hoy en día, que somos muy estrictos para decir es que esta persona tiene 32 años.
Y sabemos que es que hace 32 años que nació, ¿no? Podríamos decir que el manejo del tiempo por parte de los escritores del Pentateuco es muy diferente a otras partes de la Biblia. Por ejemplo, los libros históricos, en los que se hace un uso de los años muy similar a nuestra forma de registrarlo hoy en día. Aunque hay que decir una cosa, los judíos tenían, digamos, una forma de contar los años muy extraña. Por ejemplo, nosotros decimos de una persona, esta persona tiene 32 años y un día, podríamos decir. Pero ellos a ese día que pertenece a otro año, ya lo llamarían otro año más. De manera que a la hora de computar el tiempo, esa persona no tendría ya 32, sino 33. Porque parte de un día era parte de un mes y por tanto parte de un año. Era una manera de extender el tiempo que tenían los judíos, ¿no? O es, por ejemplo, como cuando se menciona tantas veces los 3 años y medio, ¿no? Tiempo, tiempo y la mitad de tiempo. ¿Os acordáis de esas expresiones del Antiguo Testamento? Todas esas expresiones lo que están indicando es que parte de un día es parte de un año y el día siguiente es otro año y después de eso hay otro año. Es decir, la forma de contar los años era completamente diferente. Bueno, vamos a parar aquí, vamos a ver qué dudas o qué cosas no tenemos claras de estas peculiaridades del Pentateuco. Es decir, recordad que lo que estamos viendo hasta aquí son, primero, las declaraciones salvadoras de Dios, segundo, el uso de los nombres de Dios, que de eso hemos hablado bastante en este libro, y el uso del tiempo y de los años. Es decir, el concepto tiempo no es el concepto que nosotros tenemos hoy en día, sino que el concepto tiempo eran eras, periodos, momentos de la historia que no se podían precisar, porque no se puede saber ni cuándo fue creado Adán, ni cuándo vino el diluvio, es decir, son cosas que no se pueden fijar en un calendario. Los judíos sí se arriesgan a ponerle fecha a todo, ¿sí? Y te dicen hasta la hora a la que Adán fue creado, ¿no? Me parece que era a las 7 de la tarde de un mes de octubre. ¿Sí? O sea, ellos se arriesgan a poner, sin ninguna base, porque no hay una base bíblica que les diga eso. Pero como ellos son gente que se pasaban los días, digamos, discutiendo entre sí para intentar saber hasta lo más mínimo, cuando no lo sabían, se lo inventaban. ¿Sí? Entonces, los distintos rabinos fueron, digamos, yéndose más atrás en el tiempo, hasta llegar al momento de que a uno se le ocurrió de decir, pues tuvo que ser como a las 7 de la tarde. Sí. Y desde entonces los judíos consideran que eso era la forma correcta de computar el tiempo. Entonces, por ejemplo, sí. lo de los años, por ejemplo, cuando Dios creó sí. de los 4 días, hasta los 4 días no aparece el sol. Claro. Entonces, ¿cómo esto es atemporal, como hemos dicho? Atemporal. Atemporal. Sí. ¿Cómo podemos fijar ese tiempo? Pues no se puede fijar. Es decir, esos serían... Porque mucha gente se pregunta, ¿qué son 7 días literales? No son 7 días literales. Si hemos visto, el término yom implica no solamente, se puede traducir como día, pero no implica solamente día, sino que como hemos dicho aquí, puede tener 5 significados. Entre ellos, es decir, se llama día a un periodo de luz, se llama día a un periodo de 24 horas, pero también se llama día a un periodo indeterminado. Por ejemplo, la Biblia habla del día del Señor, ¿no? El día del Señor, ¿cuánto coge? El día que Él venga.
Es decir, pero ¿cuándo será eso? ¿Cómo se puede contar ese día? Es decir, es una manera Palabras en los últimos tiempos. en los últimos tiempos o cualquiera de esas expresiones, ¿no? También, por ejemplo, otra de las acepciones que tiene es un año, en lugar de un día, un año. ¿Sí? Es decir, hay profecías que se dice y se contarán 70 días, que son 70 años. ¿Sí? Es decir, entonces, era otra de las traducciones. Y además, otra que es muy interesante, que es un punto en el tiempo. El día en que el Señor paró el sol cerca de Jericó, pongamos por caso. ¿No? Es decir, eso es un momento en el tiempo, pero que no se puede fijar cronológicamente, porque no había un calendario establecido en el que tú dijese, y esto está pasando ahora en esta fecha. ¿Cómo la gente habla tanto y eso no hay forma no tiene base ninguna? Porque la gente tiene un descaro y tiene una presunción de querer tener respuesta para todo. Por ejemplo, eso de las horas que faltan del año de 365, Claro. porque se paró esto. Sí. Hay gente que dice eso. Sí. Que son 365, pero esas horas que, como hay un año Sí, bisiesto, sí, que si para acá, sí. si para allá, y cada 3 años es otro día más. Sí, sí. Por eso tenemos un año bisiesto, Bisiesto. y esto. Sí, Y achacan a esto de el sol se paró. sí. Claro, pero ni el texto es correcto, ni, es decir, lo que nosotros tenemos que saber es que aquí de lo que estamos hablando, o sea, no entramos a analizar ese texto, que tiene bastante que analizar, pero no entramos a analizar ese texto porque no es el objeto de este libro. En este libro lo que estamos viendo es cómo se contaba el tiempo en el mundo hebreo antiguo. Y en el mundo hebreo antiguo, el término yom podía significar 5 cosas completamente distintas. Es decir, y una de ellas, quizás la que se usaba más, que era el término día, no era la única forma de contar el tiempo, sino que a mí la que más me convence muchas veces, por ejemplo, en cuanto a los días de la creación, es que eran periodos. Es decir, la ciencia hoy en día dice que la creación fue formada a través de distintos periodos geológicos, ¿no? Bueno, cualquiera de esos periódicos geológicos podría ser un día de los de Génesis, porque a lo mejor duraron, ¿qué te digo yo?, 200.000 años o 300.000 años, ¿no? Hoy en día nosotros no tenemos manera de comprobar eso. Los científicos dicen, porque yo muchas veces tengo mis dudas, pero bueno, los científicos dicen que sí hay manera de comprobar a través de lo que son las pruebas radioactivas y todo lo demás, digamos, la duración de ciertos fósiles, de ciertas cosas. Pero lo que nosotros sí tenemos que saber es que cuando la Biblia emplea el término día, no siempre está hablando de periodos de 24 horas, sino que puede estar hablando de un periodo mucho más amplio que no está determinado. Es decir, por ejemplo, se podría hablar de el día en el que el Señor entregó a los amalecitas a Israel. Y a lo mejor no fue un día, sino que a lo mejor fue una semana de guerra, o fueron 2 meses hasta que lo conquistaron. Esa expresión de el día en que, es decir, es un periodo de tiempo indeterminado que no se puede determinar. Las tablillas de los sumerios hablan de los 340.000 años. Sí, sí. Y el periodo que da la Biblia es 2666. Sí, sí. Hasta el diluvio. Sí, Los dos concuerdan que hubo un diluvio. Pero sí. la diferencia es uno 2000 y otro 200.000. Claro, claro, claro. Sí, pero es que es como yo digo, en las culturas antiguas, las historias iban aumentando. Es decir, porque era muy importante que los pueblos supiesen que las cosas que habían pasado eran importantes. Y entonces para eso, pues por ejemplo, había una guerra y en aquella época las guerras, por ejemplo, entre clanes, que eran los que al principio eran,
eran a lo mejor con una guerra con 50 personas. ¿Eh? Pero cuando tú hablabas acerca de esa guerra, tú decías, y bueno, murieron multitudes, y murieron porque los vencieron los vencedores, ¿no? Y fulanito de tal, el caso, por ejemplo, de Sansón, pongamos por caso, ¿no? Con una quijada de burro mató a 10.000 hombres. Es decir, es decir, no hay, digamos, tiempo físico para que un solo hombre mate a 10.000 en el registro de jueces. ¿Eh? Ahora, ¿por qué se habla así? Porque esa gente eran héroes, eran los héroes antiguos. Y entonces, para resaltar su valor, su grandeza, su reconocimiento, la gente hablaba de ellos y aumentaba las cosas. ¿Eh? Y entonces, cuando se habla, por ejemplo, de tantos miles de muertos en una guerra, es decir, eso se daba solamente de tiempo en tiempo y entre naciones muy, muy importantes, naciones que tenían muchos habitantes, como era, por ejemplo, Egipto, como era, por ejemplo, Asiria, Babilonia, pero no era lo normal dentro de Israel, que eran 4 gatos. Es decir, si habían tribus que al principio, es decir, cuando se asentaron, eran grupos de 30, de 40 personas. ¿Entendemos? Es decir, es que... pero la manera de relatar las cosas para que cuando se le contasen a los niños siguientes y a los descendientes siguientes, la viesen como algo importantísimo en lo que Dios había intervenido, era aumentar las cantidades. Es como, por ejemplo, lo que hace Mateo. Mateo, es decir, donde Jesús sana a un ciego, él pone 2. Donde Jesús libera a un endemoniado, él pone 2. Es decir, hay un interés en redoblar lo que Dios hizo, como diciendo vamos a echarle una mano a Dios. Y eso es una torpeza, porque Marcos, que es más, digamos, más sencillo, más directo y más confiable, ¿no? Pues él repite, y Lucas, cuando lo recoge, recoge lo de Marcos, no recoge lo de Mateo. que Lucas sí es más científico y dice, bueno, vamos a ver, habiendo investigado yo esto, sé que aquí, es decir, hubo un endemoniado en Gadara y que hubo un ciego en Jericó, ¿no? Y no son 2, y no... Entonces, lo que quiero decir es que depende de quién cuenta la historia, le interesa magnificarla. Entonces se magnifican a las personas y se magnifican los hechos. David mata a 10, no, Saúl mata a miles, y David mata a 10.000. Claro, pero eso es una forma poética de hablar. ¿Entiendes? Es decir, eso no es literal. Ni Saúl mató a miles, ni David mató a 10.000. Pero era una manera de decir que, digamos, el reinado y la fuerza del rey David fue muy superior a la de Saúl. ¿Entendemos? Pero eso se escribe en una época en la que David está reinando. Y hay que darle un poquillo de jabón. hay que adularlo para que el rey se sienta contento. ¿Entendemos? Entonces, todas las cosas tienen su razón de ser y su explicación. A veces el gran problema que nosotros tenemos es que al no estudiar profundamente la Escritura, desconocemos muchas de esas razones. Lo que estamos intentando con este estudio es descubrir muchas de esas razones y el por qué se dan. ¿Y? Entonces, preguntas acerca de estos 3 temas que hemos visto en el día de hoy. ¿Entendemos bien todos los aspectos del uso de los nombres de Dios en esos documentos? La declaración de la declaración de salvación, sí. Se ha visto muy claro con esto de que repetirá, lo del sí, Shema, sí. y todo eso se repetirá, lo que también están en jueces. Se ha visto muy claro que uno de las
que una de las obras de lo más importante de Pentecostés era la declaración de la obra de santificación, De la obra de salvación. de salvación. Sí, Sí. sí, Y el uso de los nombres está muy bien, muy bien. Como aparece mucho más, porque él está, el documento más mayor que hay es el de Yavista, sí, pues aparece más el nombre de Yahvé que Claro. el de Lonista. claro. Pero además, como ya os comenté en la otra ocasión, es decir, el elaborar tablas, ah, digamos, lo más exacta posible, es un tema muy complejo, porque requiere ir capítulo por capítulo, ir viendo dónde se empieza a utilizar un nombre y dónde cambia a otro, para decir hasta aquí escribe fulanito y desde aquí escribe menganito. Y estas tablas llevan una barbaridad de horas Eso es lo que he visto ahí. de estudio para poder decir exactamente en este capítulo, en estos versículos se emplea el nombre tantas veces. ¿Sí? Entonces, pero bueno, como yo digo siempre, esto es ya un trabajo que está hecho. El que lo quiera aprovechar, ahí lo tiene, que lo considera irrelevante, que dice, bueno, a mí qué más me da que el nombre de Dios en antiguo apareciera 1778 veces. A mí qué más me da. Bueno, vale, es verdad, no, eso no es relevante, pero por lo menos sí nos indica que hubo un documento base que fue, digamos, en el que se empleaba ese nombre de Dios en tantas ocasiones, ¿no? Entonces podemos ir descubriendo esa serie de cosas. Pero bueno, por lo menos estas tablas ya nos dan un aporte que no hay que repetir, ya están hechas. Y están hechas, vamos, no es porque las haya hecho yo las he hecho cotejando a una serie de eruditos que ya tenían hechas tablas, ¿sí? Pero he tenido que ir viendo cada uno de los capítulos, de los 187 capítulos del Pentateuco, para descubrir que eso que decían esos autores eran ciertos. Y donde no se ponían de acuerdo, he tenido que buscar, es decir, cuál era la propuesta más fiable. De manera que lo que tengamos aquí, pues sea algo un poquito más confiable. ¿Eh? Entonces, hemos entendido bien el aspecto de lo que era el uso del tiempo y Eso el es lo uso que más me ha... La palabra John significa tiempo. tiempo, Y es lo pero que... significa día y significa también etapa y significa periodo y significa un tiempo indeterminado. Es decir, formas de cinco interpretar. formas probablemente hayan más, pero yo he tomado aquí las principales que se recogen por parte de gente que son estudiosos o que son expertos en el idioma hebreo. Entonces, estos expertos en el idioma hebreo, concretamente Harris y Archer, en una de sus obras importantes, hacen, digamos, como mínimo estas 5 divisiones dentro del Pentateuco. ¿Eh? Entonces, entendemos también que, digamos, el diluvio divide mucho lo que es una etapa de otra. Es decir, el diluvio divide la etapa desde la creación hasta el diluvio, y ya se empieza a hablar acerca de después del diluvio. Y todo esto pasó después del diluvio. Y después, antes de Cristo y después de Cristo. Claro, pero eso es, digamos, eso es ya un planteamiento que se hace desde el punto de vista cristiano, y que se hace prácticamente en el siglo V después de Cristo. Hasta entonces no se hablaba de antes de Cristo y después de Cristo, sino que fue a raíz de que se hizo el calendario juliano, hecho por Juliano, ordenado por Juliano el Apóstata, un emperador, que digamos que se empieza a emplear esos términos de antes de Cristo y después de Cristo.
Es decir, eso fue algo muy posterior. Hoy en día nosotros sí lo sabemos, pero la gente de los primeros siglos no tenía esa concepción de mencionar el antes de Jesús y el después de Jesús. Eso ya es parte de nuestra historia, de la historia del pueblo romano, por decirlo de alguna manera, que fue la cultura que estuvo reinando y donde se metió la Iglesia como Estado. Entonces es el momento. Y no sé qué otra cosa os llame la atención digamos, de estos tres temas que hemos visto en el día de hoy. Entendemos que es decir, que los distintos autores del propio Pentateuco hacen uso de los términos de acuerdo a lo que se contaba en su época, lo que esos términos significaban en su época. Es decir, muchas veces la palabra tenía muchos más significados, pero en su época, es decir, un día era un día o un día era un periodo, y entonces lo emplean indistintamente cuando les da la gana. ¿Sí? Cuando se usa ya a partir del Pentateuco el nombre de Dios, pues los salmos, los Sí. profetas y demás, ya utilizan el nombre de Yahvé o el nombre de Elohim. Normalmente se emplea Elohim, y eso se ve en la Biblia textual, pero también se empieza a utilizar mucho el nombre de Adonai, es decir, que es el Señor. Adón es Señor y Adonai es el gran Señor, por decirlo de alguna manera. Entonces, se empieza a utilizar, pero si os acordáis de lo que hemos visto, se menciona que a partir de la vuelta del exilio, uno de los nombres que más se usa es Elohim. Los sacerdotes empiezan a retomar nuevamente ese nombre que casi con toda seguridad proviene del siglo VIII antes de Cristo, y empiezan a utilizarlo para sustituir el nombre de Dios de Yahvé, que era el tetragramatón, y que para ellos era como un nombre mágico. Es decir, era como una fórmula mágica. De manera que cuando ellos llegaban en la lectura a leer ese nombre, no leían el tetragramatón, sino que hacían algo así. Era como un sonido para no caer en pecado por pronunciar el nombre de Dios en vano. ¿Entendemos? Entonces, eso es importante. Bueno, pues continuaremos la próxima semana con los anacronismos, que es un tema muy interesante y que yo creo que nos va a ayudar mucho a entender, a comprender el por qué encontramos tantas cosas que no se entienden muy bien. Y vamos a ver también el tema de las repeticiones que aparecen en el Pentateuco, y veremos también el aspecto de lo que llamábamos la semana pasada las costuras. ¿Os acordáis de aquella manta de patchwork que se que usaba estaba para unir una cosa para unir una cosa con otra? Entonces, claro. Usaban lo que era Las genealogías. La genealogía. Antes de empezar la vida de alguien, se contaba la genealogía del anterior. Entonces era una unión. Era la unión, era la forma de unión. Así que bueno, damos gracias al Señor por poder acercarnos a su palabra.